Era el atardecer cuando el crepúsculo teñía de un rojo sanguíneo las grises paredes del cuartel. En el pasillo del pabellón femenino de la base militar, en algún lugar de las áridas llanuras de Zaragoza, flotaba un silencio antinatural. Ni siquiera el cierzo, ese viento terco y frío que se colaba desde los campos de maniobras, se atrevía a romper aquella quietud. En ese instante una única figura avanzaba arrastrando el eco de sus botas militares, el comandante de la Policía Militar, Alejandro Vargas. Su uniforme impecable parecía todavía cargado con la electricidad estática del coche que acababa de aparcar, tras regresar directamente del cuartel general de la división. Había sido una inspección por sorpresa, una decisión fulminante tomada tras leer el informe sobre el alarmante aumento de solicitudes de traslado entre los soldados de tropa de esa unidad. Al abrir la puerta, un olor extraño y penetrante asaltó sus fosas nasales. Era una mezcla de jabón barato y el aroma rancio y metálico de medicinas viejas. Las cabos, dispersas por la estancia, se pusieron en pie torpemente, adoptando la postura de firmes con una rigidez que no lograba ocultar el pánico en sus miradas. El comandante Vargas, con un solo barrido de sus ojos, provocó un miedo más denso y frío que las gotas de sudor que empezaban a perlar sus frentes. Fue entonces cuando lo vio un destello fugaz, como un relámpago púrpura bajo la manga del uniforme de una de las cabos, una herida. Un hematoma violáceo en la muñeca. ¿Una lesión durante el entrenamiento? Su pregunta, formulada con una calma forzada, sonó tan implacable como una orden de alto el fuego. No hubo respuesta. La cabo giró la cabeza, y su cuerpo entero fue sacudido por un temblor incontrolable. La luz fluorescente del pasillo parpadeaba, proyectando la sombra alargada y temblorosa de sus dedos contra la pared. La respiración de todas las presentes se volvió pesada, cargada de una culpa compartida y sofocante. Al final del corredor gris, la puerta de un pequeño armario de primeros auxilios estaba ligeramente entreabierta. En el reflejo del espejo interior, Vargas distinguió una marca oscura, casi azulada, en la nuca de otro soldado. De inmediato se dirigió a la ventana del pabellón y la abrió de par en par. El aire fresco de la tarde entró con fuerza, como si quisiera liberar de golpe todos los secretos confinados en aquel lugar, levantando una nube de polvo que danzó en el haz de luz del ocaso, tiñéndolo de motas sanguinolentas. Preguntaré una vez más, dijo, su voz ahora más grave. ¿Quién ha sido? El silencio se estiró hasta romperse, primero en un sollozo ahogado y finalmente en un llanto abierto y desgarrador. Las otras cabos, que hasta entonces habían permanecido inmóviles como estatuas, sintieron como algo se resquebrajaba en sus miradas. Esas fisuras se convirtieron en grietas, y por ellas comenzó a filtrarse la verdad que tanto tiempo habían ocultado. Las lágrimas que caían al suelo de linóleo brillaban como fragmentos de un espejo roto. El comandante Vargas se dirigió a un pequeño almacén al fondo del pabellón, una puerta sin siquiera cerradura. Dentro el olor a desinfectante era abrumador. Se apilaban vendas manchadas, rodilleras usadas y cajas de analgésicos aún sin abrir. Eran las huellas de una violencia sistemática, empaquetada bajo el falso nombre de disciplina militar. En cada caja de pastillas, en cada rollo de gasa, estaba sellada la desesperación de unas mujeres jóvenes que anhelaban escapar de aquel infierno. Esto no es una orden, dijo Vargas, dirigiéndose a todas ellas. Es una elección. Por vosotras mismas. Tras sus palabras, los labios que habían permanecido sellados por el miedo comenzaron a abrirse lentamente. Una cascada de confesiones, cada una más brutal que la anterior, estalló en la sala. La marca de una bofetada que cruzaba una mejilla, el bautismo con cubos de agua helada en mitad de la madrugada, la humillación de tener que gatear de rodillas por el pasillo de la oficina administrativa. Y el hecho más terrible de todos, que cada uno de esos actos había sido justificado en nombre de la formación del carácter y el mantenimiento de la disciplina. Vargas, en silencio, apretó el botón de su radio. La orden fue clara y concisa: la teniente Isabel Romero, la oficial al mando del pabellón femenino, se presentara de inmediato. Hasta que llegó la respuesta desde el otro lado de la línea, el aire en la estancia se volvió tan denso y quieto como el que precede a una tormenta. Miró hacia el exterior. Bajo el cielo encendido, la bandera rojigualda ondeaba en la penumbra del atardecer. En la superficie de su memoria, resurgió como un viento helado el recuerdo de un caso similar años atrás,
un caso de abuso de un superior que fue silenciado, enterrado bajo capas de lealtad mal entendida y corporativismo. Hoy no habrá más silencio, se dijo. El murmullo de Alejandro Vargas fue un aviso para quien quisiera oírlo, y una declaración de guerra contra las sombras de un poder que se creía impune. Al otro lado del pasillo, el destino que la teniente Romero aún ignoraba se acercaba inexorablemente. En ese preciso instante el chirrido de un jeep militar frenando bruscamente resonó desde el aparcamiento. Finalmente en el umbral de la puerta del pabellón apareció ella. El pelo recogido en un moño tirante, el uniforme de combate perfectamente planchado, la mirada gélida. Pero bajo la armadura de autoridad que vestía, las grietas ya eran visibles. A partir de ese momento cada aliento en aquella base se convirtió en la mecha temblorosa de un explosivo a punto de estallar. Nadie podía cerrar los ojos. La verdad estaba a punto de revelarse, más nítida y dolorosa que cualquier hematoma. Y los gritos enterrados durante meses en la oscuridad estaban a punto de encontrar un nombre. Mientras la teniente Isabel Romero avanzaba por el pasillo, la atmósfera en el pabellón se tensó hasta el límite. Con cada golpe de sus tacones contra el suelo, una fina capa de polvo se levantaba y flotaba a través de los haces de luz fluorescente. Las cabos por instinto enderezaron la espalda, pero sus miradas permanecieron clavadas en el suelo, incapaces de enfrentarse a la de ella. El comandante Vargas la recibió sin apartar los ojos de ella ni un segundo. No esperaba su visita, mi comandante, dijo Romero con voz serena, intentando construir un muro de normalidad. Sin embargo, un destello de ansiedad traicionó su calma, deslizándose por el filo de sus palabras. Cuando el índice de solicitudes de traslado se dispara de forma anómala, una inspección solo tiene sentido si es por sorpresa, teniente. Vargas se ajustó el reloj de pulsera, como si estuviera registrando la hora exacta de aquel momento crucial. La mirada de Romero siguió ese pequeño gesto vacilante. Él se acercó primero a la ventana del pasillo y descorrió por completo las cortinas. La última luz del crepúsculo inundó el corredor con un resplandor rojizo. Bajo esa luz más clara, los moratones en los brazos y rostros de los soldados se hicieron dolorosamente evidentes. El semblante de Romero se endureció sutilmente. Teniente Romero, dígame la cifra exacta. ¿Cuántos soldados de este pabellón han solicitado el traslado hasta el día de hoy? La cifra oficial es de 7, mi comandante. Estoy comprobando el número de casos que solo han solicitado asesoramiento informal. Ya lo he comprobado yo, replicó Vargas, su voz cortante. Son 13. Las cejas de Romero se crisparon en un espasmo casi imperceptible. Su mirada recorrió rápidamente los rostros de las cabos, pero ninguna le devolvió la mirada. Al contrario, los hombros de una de ellas comenzaron a temblar en silencio. Aquel temblor pareció contagiar a la siguiente, cuya respiración se quebró. Pronto un llanto contenido se extendió por el pabellón como una plaga. Vargas se dirigió a una de las taquillas junto a las literas y la abrió. En el fondo, detrás de una pila de ropa, encontró un viejo casco de combate. Dentro, escondidos, había una aguja de vía intravenosa y un trozo de algodón. La punta de la aguja todavía tenía una mancha oscura de sangre seca. ¿Qué motivo hay para esconder esto en un casco de entrenamiento?, preguntó en voz baja, introduciendo la aguja en una bolsa de plástico para pruebas. Romero apretó los labios. El personal de la enfermería de la compañía es insuficiente, mi comandante. Son artículos que los soldados traen para su uso personal. Si fueran artículos de uso personal, estarían junto a su bandeja de comida o en su neceser, ¿no cree? ¿Por qué esconderlos? Para evitar malentendidos innecesarios. En ese momento, desde el extremo de la fila de literas, se escapó un gemido ahogado. La cabo Prieto, que había llegado a la unidad hacía apenas 2 meses, se agarraba la muñeca envuelta en un vendaje, intentando reprimir el dolor. Una mancha de sangre fresca empezaba a extenderse a través de la tela blanca, pero ella apretaba los dientes aguantando. La mirada de Vargas se posó en ella. ¿Por qué no fue a la enfermería? La cabo Prieto cerró los ojos con fuerza y tras un instante, respondió con voz temblorosa, porque si lo notificaba en la enfermería, recibiría un castigo peor. Los ojos de la teniente Romero lanzaron un destello furioso. Estaba a punto de hablar,
pero Vargas la silenció con un gesto de la mano. Cabo Prieto, ¿cuándo se hizo esa herida? Hace 2 días, durante la limpieza general del pabellón. ¿Quién se la hizo? La cabo negó con la cabeza, pero la soldado que estaba detrás de ella, la cabo Jiménez, no pudo contenerse más y estalló en lágrimas. La teniente. Fueron solo 2 palabras, pero resonaron con una agudeza tal que parecieron atravesar las paredes y extenderse por toda la base. Romero apretó los labios con tanta fuerza que se quedaron blancos y desvió la mirada. Las venas de su mano se marcaron, pero intentó mantener la compostura, dando un paso atrás. Aprovechando ese gesto de retirada, Vargas bajó el tono de voz, pero cada palabra fue una sentencia. A partir de este momento, la teniente Isabel Romero queda sujeta a investigación en calidad de detenida no incomunicada. Se le prohíbe el acceso a este pabellón. Su lugar de espera será la sala de interrogatorios de la Policía Militar. ¿Alguna objeción? Romero intentó articular una respuesta, pero las lágrimas que acababan de brotar y las pruebas que se acumulaban a su alrededor ya le habían quitado el derecho a protestar. Entendido, mi comandante, dijo finalmente tras una profunda inspiración, intentando adoptar una expresión impasible mientras realizaba el saludo militar. Sin embargo, la punta de sus dedos tembló perdiendo el ángulo correcto, y su voz se quebró en un susurro ronco. Vargas se volvió hacia las cabos. A partir de hoy, ninguna de vosotras llorará sola. Una obediencia debida que se basa en el abuso no es obediencia debida. Es un crimen. Y yo me hago responsable. En lugar de una respuesta, de varios puntos de la sala surgieron profundos suspiros de alivio. Sobre la tensión que se desmoronaba, el zumbido de la luz fluorescente del pasillo pareció intensificarse. En esa vibración sutil, la verdad oprimida durante tanto tiempo comenzaba a levantar la cabeza. Y en el pasillo vacío que dejó Romero al marcharse, en lugar de una desesperación rota, comenzó a brillar una esperanza silenciosa, como la luz de un candil. Aún era débil, pero era una luz innegablemente real. Inmediatamente después de que la teniente Romero fuera escoltada a la sala de interrogatorios de la Policía Militar, el comandante Vargas ordenó el traslado de todas las cabos afectadas al servicio médico de la base. En la consulta, una capitán médico y una enfermera militar las esperaban. 2 investigadores de la Policía Militar permanecían discretamente en un segundo plano, documentando fotográficamente las lesiones y asegurando las copias de los informes médicos. A medida que se retiraban los vendajes, las heridas ocultas emergían, tan vívidas como la tinta sobre un papel bañado por el sol. Moratones en los antebrazos y los hombros, la marca de una bota en un muslo, contusiones cerca de las costillas. Cuando la capitán médico dejó escapar un suspiro de contenida indignación, las soldados finalmente se permitieron llorar. No eran lágrimas que pedían castigo, sino que brotaban del inmenso alivio de saber que ya no estaban solas. Al terminar el examen, Vargas dispuso que las cabos no regresaran a su pabellón, sino que fueran alojadas en unas instalaciones de protección temporal de la Policía Militar. Era una medida para evitar cualquier tipo de represalia o coacción durante la investigación. Las soldados al principio se miraban unas a otras con extrañeza en aquel nuevo entorno, pero poco a poco, en la seguridad de aquellas paredes, comenzaron a compartir en susurros las historias que nunca se habían atrevido a contar. La noche en que una de ellas fue obligada a arrodillarse por rechazar una copa en una cena de confraternización. La madrugada en que tuvieron que correr con las botas en las manos hasta el amanecer porque la limpieza del pabellón no era perfecta. Los días en que, incluso después de solicitar el traslado, seguían recibiendo llamadas amenazantes. A medida que las palabras fluían, el miedo se transformaba en rabia, y la rabia se solidificaba en una resolución: nunca más volverían a guardar silencio. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, a la teniente Romero se le realizó un registro personal. Su teléfono móvil, su agenda y sus efectos personales fueron requisados. Sentada frente a los investigadores, negó todas las acusaciones, repitiendo una y otra vez que sus acciones eran métodos de instrucción destinados a fortalecer la disciplina de la unidad. Sin embargo, su rostro palideció cuando uno de los investigadores le mostró el registro de llamadas y los mensajes de texto recuperados de su terminal. Mensajes coercitivos a las cabos, amenazas explícitas como si abres la boca, tu carrera en el ejército ha terminado, e incluso conversaciones en grupos privados donde justificaba los castigos físicos.
Romero se hundió en el respaldo de la fría silla metálica, sus palabras se desvanecían, pero la grabadora seguía registrando cada silencio, cada titubeo. El problema era que todo apuntaba a que esta violencia había sido tolerada, e incluso encubierta, a nivel de la compañía. El capitán al mando no respondió de inmediato a la solicitud de cooperación enviada por la policía militar. En su lugar, a través de un oficial de operaciones del batallón, comunicó que el asunto se gestionaría a través de la cadena de mando interna. Para Vargas, era la respuesta que esperaba. Sin perder un segundo, realizó una llamada a la asesoría jurídica del cuartel general de la división para iniciar el procedimiento oficial. El general, al ser informado, guardó silencio por un momento y luego, con voz firme, sentenció: quienquiera que haya ocultado los hechos, ya sea el capitán de la compañía o el comandante del batallón, será objeto de investigación por la policía militar. Comandante Vargas, asuma usted el mando directo de la operación. Con esa orden, se aprobaron refuerzos inmediatos. Al anochecer, 2 vehículos de investigación se detuvieron frente a los alojamientos de los oficiales de la compañía. El oficial de operaciones del batallón intentó impedirles el paso, pero se encontró cara a cara con un oficial de la Inspección General del Ejército que acompañaba al equipo de Vargas. El inspector mostró su identificación y, con 3 palabras, investigación conjunta oficial, despejó el camino. En ese instante el aroma a tabaco rancio que flotaba en el pasillo de los alojamientos se transformó en un hedor a pánico. Yo no tengo nada que ver con esto, musitó el oficial. No era una negación, sino una súplica desesperada por salvarse. A medida que avanzaba la noche, las pruebas emergían como una marea imparable. Un libro de contabilidad que revelaba el desvío de parte del presupuesto de la cantina para gastos personales, borradores de declaraciones falsas que se había obligado a firmar a las cabos, e incluso grabaciones de audio amenazando a antiguos soldados con revelar información de su vida privada si hablaban. Los investigadores precintaron los ordenadores de los mandos y confiscaron todas las unidades de almacenamiento externo. Durante el proceso, en la caja fuerte del despacho del capitán de la compañía, encontraron un fajo de solicitudes de seguro por accidente laboral sin tramitar. Era la prueba de que se había intentado hacer pasar la violencia como lesiones en acto de servicio. Pasadas las 2 de la madrugada, el comandante Vargas salió de la sala de interrogatorios y abrió una ventana al final del pasillo. Sobre el reloj de la torre, las estrellas de la madrugada brillaban débilmente. El aire frío le hizo cerrar los ojos por un instante, pero en sus oídos resonaba una cacofonía de llantos de las cabos y las excusas chirriantes de la teniente Romero. Respiró hondo. Sabía que esto era solo el principio. La violencia no era obra de una sola persona, se había extendido como una sombra vergonzosa por toda la estructura de la unidad. Para convertirse en la luz que disipara esa oscuridad, tendría que ser más fuerte, más implacable. El punto de no retorno había quedado atrás. Las pruebas eran sólidas y contaba con el respaldo directo del general. Lo único que quedaba por ver era hasta qué punto se resistiría una organización acostumbrada a vivir amparada en el silencio, y cómo doblegar esa resistencia para imponer un orden transparente y justo. Vargas metió las manos en los bolsillos y reanudó la marcha. Como las innumerables estrellas que seguían su órbita, estaba convencido de que la verdad, aguardando el alba, acabaría por salir a la luz. Y hasta que el sol despuntara en el horizonte, no tenía intención de apagar la vela. Al amanecer, una inusual hilera de vehículos oficiales se alineaba silenciosamente frente a la entrada principal de la base. Investigadores de la asesoría jurídica de la división, inspectores del Ministerio de Defensa y personal de la Fiscalía Militar, cada uno con matrículas de distintas procedencias, se habían congregado allí. Solo el susurro de las hojas secas arrastradas por el viento de la madrugada rompía la palpable tensión. Era el momento en que se declaraba oficialmente el inicio de una investigación conjunta, excluyendo por completo a la cadena de mando de la compañía y el batallón. El comandante Alejandro Vargas había pasado la noche en vela en una sala de situación improvisada junto al pabellón. Con cada tic-tac del reloj de pared, las grabaciones de las declaraciones de las cabos se transcribían y salían de la impresora. Las hojas blancas estaban cubiertas de texto denso y sinuoso, como el eco de sus voces temblorosas. Una frase se repetía una y otra vez en los testimonios: si la teniente Romero lo ordenaba, no podíamos negarnos. Esa frase se convirtió en el símbolo de cómo la lógica militar de mando y obediencia se había pervertido hasta convertirse en un instrumento de tiranía.
Justo antes del toque de Diana, un fiscal militar notificó formalmente a la teniente Romero su condición de imputada. Los cargos eran múltiples: lesiones, trato degradante, abuso de autoridad, coacciones y malversación de fondos. Romero intentó mantener una expresión serena, pero sus dedos, sin que ella se diera cuenta, retorcían el borde de su guerrera. Una sola línea en la orden de imputación le arrebató el último rastro de color de los labios. La imputada dirigió actos de violencia sistemática y reiterada, existiendo un alto riesgo de destrucción de pruebas y represalias contra las víctimas. Desde la azotea del pabellón se veía cómo el cielo se iluminaba en el horizonte. Abajo, en el centro de protección temporal, las 5 primeras cabos que habían testificado observaban el amanecer a través de una ventana. La cabo Jiménez rozó su brazo con el de una compañera, sus moratones, casi negros, parecían fundirse. La cabo Prieto aguantaba el dolor de cabeza que la oprimía como una prensa. Mientras contemplaban la salida del sol en silencio, sintieron por primera vez un respiro del miedo que las había atenazado día y noche. Antes incluso de que se secaran las marcas de las lágrimas, el sonido lejano de una sirena de ambulancia llegó hasta ellas. Era una llamada del hospital militar. 2 excabos que habían abandonado el ejército meses atrás acababan de ser ingresadas en la unidad de psiquiatría por estrés postraumático severo. El equipo de investigación conjunto las citó de inmediato para declarar en calidad de testigos protegidos. La sombra de la violencia se extendía mucho más allá de los muros de la base. A las 10 de la mañana, en la sala de conferencias de la división, se reunieron el general, su estado mayor, el asesor jurídico y representantes de las mujeres militares con más antigüedad. El comandante Vargas, encargado de la presentación del caso, proyectó en una gran pantalla un vídeo grabado con un teléfono móvil en un punto ciego de las cámaras de seguridad. En las imágenes se veía a la teniente Romero, después del toque de retreta, recorriendo las literas y golpeando el dorso de las manos de las cabos con una carrillera. Las caras en el vídeo estaban pixeladas, pero la rigidez y el pánico en los gestos de las demás soldados lo decían todo. El comandante del batallón se cubrió el rostro con las manos, temblando, mientras que el oficial de operaciones se aferraba a la mesa como si fuera a volcar. Cuando el vídeo terminó, el general rompió el silencio con una orden tajante: todos los responsables de la cadena de mando, relevados de sus funciones con efecto inmediato. No voy a preguntar qué es más importante, si la institución o las personas. La respuesta ya está en esa pantalla. Al mismo tiempo, en la sala de interrogatorios, la investigación sobre Romero se intensificaba. El fiscal le presentó los resultados del análisis forense de su teléfono. Archivos con los nombres de las cabos víctimas, una lista de puntos negros, asociada a un calendario de guardias, notas como 100 flexiones o sentadillas de rodillas. Romero insistió en que era un registro de formación, pero el fiscal ignoró sus excusas. La siguiente prueba fue una copia del libro de contabilidad de la cantina. En el margen inferior, junto a las iniciales de Romero dibujadas discretamente, aparecía el rastro de una transferencia automática a la cuenta de un supermercado local. Era la prueba de que parte del dinero de la comida de los soldados se estaba desviando para su uso personal. Por la tarde se llevó a cabo el procedimiento de reconocimiento, en el que las víctimas se enfrentarían por primera vez a Romero. Las cabos se colocaron en fila detrás de un cristal unidireccional. El rostro de Romero por primera vez se sonrojó intensamente. Al otro lado del cristal, la cabo Jiménez carraspeó y comenzó a hablar. Usted nos amenazaba con llamar a nuestras familias si desobedecíamos, ¿verdad? Nos decía que chicas como nosotras no tendríamos futuro fuera del ejército. Su voz hizo vibrar el cristal. La cabo Prieto continuó: Teniente, yo no recibí una reprimenda. Usted me golpeó hasta que perdí el conocimiento. Una tras otra, las revelaciones se sucedieron. Romero no podía fijar la mirada en ningún punto. Su cuerpo, antes erguido y rígido, se fue encorvando hasta apoyarse en la pared. Sus últimas palabras, pronunciadas en un susurro, sonaron a la desolación de alguien cuyas creencias se han hecho añicos: nunca pensé que la disciplina pudiera derrumbarse de esta manera. Pero las cabos ya no lloraban. Detrás de ellas, un investigador de la policía militar detuvo la grabadora y declaró: fin del interrogatorio de las víctimas. Se activan de inmediato las medidas de protección y el protocolo de asistencia psicológica.
Al atardecer, una lluvia torrencial que se había detenido por la mañana volvió a golpear el techo de la base. El equipo de investigación procedió al último paso, abrir la caja fuerte del despacho del capitán de la compañía. Dentro encontraron un archivo con información privada de 5 cabos que ya habían causado baja. Sus perfiles de redes sociales, direcciones, números de teléfono de familiares. Al final del archivo grapada, había una transcripción de un chat entre el capitán y la teniente Romero. El mensaje del capitán era inequívoco: para que cierren la boca, no hay nada más efectivo que esto. El delito de extorsión organizada, aún más grave que la malversación, quedaba probado. Vargas llevó personalmente esos documentos al despacho del general. Al depositarlos sobre la mesa, el general se levantó lentamente de su silla, se cuadró y con voz serena, dijo: «El uniforme pesa. Pero no nos lo dieron para pisotear a la gente». Con esa frase el caso se convirtió en una investigación pública supervisada personalmente por el general. Ya no era un asunto que pudiera resolverse dentro de los muros del cuartel. A las 10 de la noche una esposada teniente Romero caminaba en silencio por el pasillo del centro de detención de la policía militar. Bajo la luz parpadeante de los fluorescentes, su sombra se alargó y luego se acortó a medida que avanzaba. Paralelamente, la autoridad que había construido a base de violencia se desmoronaba a cada paso. En el último momento, antes de entrar en la celda, no miró atrás. Nadie la despidió y nadie desvió la mirada. En lugar del silencio, entre la respiración contenida de las cabos, se extendió una voluntad clara y firme: testificaremos hasta el final. Cuando la puerta de hierro se cerró y el cerrojo sonó, la luz de un semáforo lejano se filtró por los barrotes, brillando como una pequeña estrella. Parecía una señal de que, después de la oscuridad, siempre llega el amanecer. La investigación había terminado, pero la batalla ahora se trasladaba a los tribunales. A una semana del inicio del Consejo de Guerra, la base estaba sumida en una calma tensa, como el ojo de un huracán. Por orden del mando, todo el personal de la compañía femenina fue redistribuido en otras unidades, y en los pasillos de sus nuevos pabellones temporales se colgaron carteles del Centro de Apoyo al Personal Militar. El lema «Rompemos tu silencio» detenía los pasos de las soldados. Durante el día, se impartían cursos de prevención basados en el informe de la investigación, y por la noche, las víctimas recibían terapia en el hospital militar. En el exterior corría la noticia de que el Congreso de los Diputados estaba coordinando una visita de la Comisión de Defensa. Era un asalto de transparencia sin precedentes para una institución acostumbrada a la opacidad. Isabel Romero, en su celda, se reunía una y otra vez con su abogado. Repetía constantemente que si la disciplina se rompe, la capacidad de combate se desmorona, pero la expresión de su defensor se endurecía con cada encuentro. Con las pruebas forenses y 23 testimonios de soldados y exsoldados en su contra, la única opción realista era negociar una reducción de la pena. Pero Romero se negaba, exigiendo una retractación de los testimonios. Su obstinación era el último vestigio de la coraza de autoridad en la que había vivido. Mientras tanto, el comandante Vargas organizó un seminario para todos los oficiales, invitando a un experto en derechos humanos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. En la pantalla del proyector se leía el título: «Obediencia debida y derechos humanos, ¿dónde está el límite de una orden?». A medida que avanzaban las diapositivas, las miradas de los capitanes y comandantes presentes se clavaban en el suelo. El capitán en cuyo despacho se encontró el archivo de chantaje se levantó antes de que terminara la ponencia y se presentó voluntariamente en la policía militar para confesar. Era la prueba de que, cuando la organización deja de ser un escudo, lo primero que se derrumba es el peso de la propia culpa. En la pequeña capilla detrás del pabellón, se organizó una vigilia espontánea. Las 5 víctimas principales, junto a cocineros, personal de enfermería y otros 36 soldados, encendieron una vela cada uno. Una breve oración, para que nos protejamos los unos a los otros, hizo que las llamas oscilaran al unísono. Los soldados cubrían las velas con las manos para que el viento no las apagara, un gesto que parecía proteger las heridas de los demás. La luz se filtraba por las ventanas del pabellón, flotando como estrellas en la noche. A esa misma hora, en el archivo del sótano de la asesoría jurídica, Vargas estaba etiquetando como prueba el vendaje de la muñeca del cabo Prieto. Unos pasos silenciosos se acercaron por detrás. Era el ayudante del general.
Tras un breve informe protocolario, preguntó con cautela, ¿mi comandante cree que este caso sentará un precedente? Vargas cerró el archivador de pruebas y respondió, alguien tiene que abrir la primera puerta para que haya un precedente. Y los precedentes acumulados crean un sistema. Si hoy es el principio, el esfuerzo merece la pena. El ayudante en silencio le dedicó un saludo militar. Era un gesto pequeño, pero fue la primera señal de que la cultura de la base estaba empezando a cambiar. A las 11 de la noche el soldado de guardia en el centro de detención miró por la ventana. La luz de las velas del pabellón temblaba como una marea suave. Sintió que no era una simple luz, sino una señal forjada con el dolor y el coraje de muchos. Y sin darse cuenta, él también se estaba despojando del pesado manto de silencio que había llevado a la espalda. La base estaba más silenciosa que nunca. Pero no era el silencio pesado que encubría la violencia, sino la quietud que sigue al enfrentamiento con las propias heridas. Lenta pero inexorablemente una vieja puerta de hierro comenzaba a oxidarse desde dentro. El día que se abriera por completo, ya no habría soldados sirviendo bajo la etiqueta del miedo. El día del Consejo de Guerra, una llovizna caía sobre la gran carpa instalada en una esquina del campo de maniobras. Dentro, el aire era denso y caliente. En el banquillo de los acusados estaba la teniente Romero. Frente a ella, 16 de las víctimas. En los asientos del público, abogados de asociaciones de derechos humanos, asesores de la Comisión de Defensa y periodistas. Tras la lectura de los cargos, el fiscal llamó a la cabo Prieto como primera testigo. Su voz era baja, pero cada palabra era nítida. Relató la primera noche de palizas y las palabras que Romero le susurró al oído cuando estaba a punto de desmayarse. Cuando el fiscal reprodujo un archivo de audio, los gritos y gemidos grabados llenaron la sala. El abogado defensor alegó que era un entrenamiento de alta intensidad. El fiscal respondió presentando los informes forenses, las pruebas de vídeo y los diagnósticos médicos. En la pantalla, las fotos ampliadas de las heridas se sucedieron. Romero cerró los ojos y apartó la cara. ¿Alguna objeción la defensa?, preguntó el presidente del tribunal. Fue un acto mínimo de autoridad para mantener el honor de la unidad, respondió el abogado. Esa frase hizo temblar las manos de las víctimas. A mediodía, la cabo Jiménez declaró. Desmontó la coartada del entrenamiento mostrando los cuadrantes de servicio. Incluso fuera del periodo de instrucción, los castigos continuaban toda la noche. El recuerdo de una madrugada, con Romero arrojando sus botas limpias y ordenando golpeala con el tobillo, provocó un sollozo ahogado entre el público. Durante un receso, las víctimas esperaban en una pequeña sala. Nadie hablaba. Una enfermera militar le ofreció un caramelo a la cabo Prieto. Ella lo miró y sonrió levemente. La sonrisa se contagió. Esa solidaridad silenciosa era más fuerte que cualquier uniforme. Al reanudarse la sesión, el fiscal presentó la prueba decisiva, la transcripción del chat del capitán y Romero. Aunque la lesiones, asegúrate de que no pueda ni quejarse. Si pide la baja, apriétale las tuercas hasta el final. Yo me encargo del papeleo. El sonido de los teclados de los periodistas era como una lluvia torrencial. Romero apretó los puños hasta que las esposas tintinearon. Pero al final levantó la cabeza y por primera vez, con una voz desprovista de artificio, dijo, hubo un tiempo en que creí que la disciplina los protegería. Pero al final, lo único que protegí fue mi propio puesto. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Las víctimas, por primera vez, la miraron directamente. En sus ojos había una mezcla de odio y lástima. Los labios de Romero temblaron, pero ya no salieron excusas. Era el sonido de una vieja mentira haciéndose añicos. Al atardecer, el último testigo fue una excavo, la primera de la lista de traslados. Apoyada en muletas, dijo, yo no abandoné la institución. La institución me abandonó a mí. Pero testifico hoy para que la siguiente generación no llore por las mismas razones. El presidente del tribunal declaró, la sentencia se dictará mañana en el tribunal principal. Se concede a la acusada una última oportunidad para declarar. La sesión terminó, pero cada paso de salida resonaba con un eco metálico. El largo día había terminado,
pero la noche sería más larga, y la sentencia de mañana cambiaría el peso no solo de esta base, sino de todo el ejército. Afuera, un atardecer rojo y masivo se extendía por el cielo. Todos sabían que tras un crepúsculo tan ardiente, la oscuridad que sigue puede ser, incluso, un alivio. Y que tras esa oscuridad, un nuevo amanecer estaba ya preparado. El aire de la madrugada aún era gélido cuando el furgón de la policía militar se detuvo frente al tribunal principal. Cajas llenas de documentos fueron descargadas mientras los guardias llenaban los pasillos. Isabel Romero entró vistiendo el uniforme de presidiaria, con la guerrera del uniforme de combate por encima. Su rostro estaba más demacrado que el día anterior. No levantó la vista ni una sola vez. El presidente del tribunal entró y, tras el golpe del mazo, comenzó a leer la sentencia. La teniente Romero fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión, una multa adicional por los delitos de trato degradante y abuso de autoridad, y la expulsión inmediata del servicio activo. El capitán que encubrió los hechos recibió una condena de 1 año y 2 meses de prisión, suspendida durante 2 años, y la destitución de su cargo. Un breve murmullo recorrió la sala, pero fue rápidamente sofocado por el silencio. Las 16 víctimas permanecían sentadas, rígidas, con un leve temblor en las manos. Era una mezcla de alivio, vacío y la rabia que aún quedaba. El comandante Vargas recibió una copia de la sentencia y apretó el papel con fuerza. Afuera, los periodistas lo acribillaron a preguntas, pero él solo dijo una frase: el veredicto de hoy es solo el principio. El ejército tiene que volver a aprender. Inmediatamente se dirigió a la sala de protección de víctimas. Allí las cabos Prieto y Jiménez, junto con las demás, se cogían de la mano en silencio. Prieto se frotó la muñeca, ya sin vendaje, e inclinó la cabeza hacia Vargas. Solo hoy hemos sentido que hicimos lo correcto al aguantar. Vargas negó con la cabeza. No aguantasteis. Cambiasteis las cosas. Y ahora hay que seguir cambiándolas. A esa misma hora, en el despacho del general, se anunciaban medidas de gran alcance. La creación de un puesto de inspectoría específico para unidades femeninas, la mejora de los sistemas de videovigilancia en las zonas comunes, la implementación de una aplicación de denuncia anónima y la inclusión de la gestión de derechos humanos en la evaluación de los oficiales. Por la tarde, la cabo Jiménez, en representación de las víctimas, habló en una rueda de prensa. Bajo los focos su voz fue clara: no tenemos intención de quitarnos el uniforme. Pero lucharemos contra la violencia que se esconde detrás de él. Hoy hemos dado el primer paso. Al anochecer, en la pequeña capilla, se encendieron de nuevo las velas. Esta vez, el doble de soldados, incluyendo oficiales veteranos, se unieron. Alguien dirigió una oración: lo que hemos ganado hoy no es un papel, sino la promesa de protegernos mutuamente. Las llamas danzaban en la noche sin viento. Bien entrada la noche, Vargas subió a la azotea del edificio de la policía militar. El viento fresco alivió el sudor bajo su uniforme. Sacó una pequeña libreta. En la primera página, había una frase que escribió años atrás, durante otro caso de abuso: no retroceder ni un solo paso hasta que la verdad salga a la luz. Cerró la libreta y murmuró: la próxima vez tendremos que detenerlo antes y más a fondo. El verano dio paso al otoño. Frente al pabellón femenino, se inauguró una pequeña placa: Centro de Liderazgo y Derechos Humanos. Debajo, una frase escogida por las 16 víctimas: nos protegemos mutuamente. La cabo Jiménez se convirtió en consejera para sus compañeras. La cabo Prieto, tras su rehabilitación, era ahora entrenadora en el club deportivo de la base. El doloroso pasillo era ahora un lugar donde se daban ánimos unos a otros. El general comenzaba cada reunión de los lunes con un informe de derechos humanos. La disciplina, repetía, debe ser un muro que protege a las personas, no una losa que las aplasta. Isabel Romero, desde la prisión militar, estaba completando un programa de reeducación. En la biblioteca, en el estante más bajo, se guardaba su expediente, un largo manuscrito de reflexión y los registros del curso. La etiqueta no llevaba un número de serie, sino una frase: punto de partida del cambio. Una tarde de otoño, en la capilla, se reunieron de nuevo. Hombres y mujeres, soldados y oficiales. La cabo Prieto dijo unas breves palabras: no podemos olvidar lo que vivimos.
Pero si un recuerdo imborrable se convierte en el escudo de otra persona, el significado de ese recuerdo cambia. Las llamas se agitaron, ya no como un velo para ocultar el miedo, sino como faros para iluminarse mutuamente. Unos días después, el Estado Mayor de la Defensa anunció un plan integral contra el abuso en las Fuerzas Armadas. El comandante Vargas, mientras tanto, salía de su despacho con un nuevo informe bajo el brazo. En la portada, Libro Blanco sobre Prevención y Cambio, un año de progreso. Se detuvo frente al nuevo centro de liderazgo. A través del cristal, vio a la cabo Prieto terminando una charla para nuevos oficiales. Al salir, sus miradas se cruzaron. En lugar de un saludo militar, ella le ofreció una leve sonrisa. El silencio había sido sustituido por la sonrisa como señal de respeto mutuo. Esa noche el comandante Vargas observó desde la distancia la reunión en la capilla. Lejos de allí, una farola iluminaba el pequeño monolito en el jardín. Rindió un saludo silencioso en su interior, a los que se fueron sin hacer ruido, a los que aún no han podido volver y a todos los compañeros que hoy, aquí, se protegen mutuamente. La primera nevada del invierno cayó sobre la base. En el panel electrónico de la entrada un nuevo lema: la verdad fortalece la disciplina. La dignidad protege al camarada. Mirándolo, la cabo Jiménez sonrió. Cuando llegó la primavera, un pequeño monumento fue erigido en el jardín. A todos los que rompieron el silencio aquí, nuestro respeto. Nadie sabe quién dejó el primer ramo de flores, pero los soldados que pasaban se detenían instintivamente para saludar. El comandante Vargas estaba a punto de ser ascendido. Su próximo objetivo, anotado en su libreta: expandir los centros de liderazgo a nivel nacional. Aquella tarde en la capilla, las velas volvieron a encenderse. Ya no había ritos ni declaraciones. Alrededor de las llamas, los soldados compartían chocolate y cantaban en voz baja. Las heridas no habían desaparecido por completo, pero ahora eran faros que se iluminaban unos a otros. Antes de que sonara el toque de Diana, el cielo del este comenzó a enrojecer. El primer rayo de sol se coló por la ventana del cuartel. Alguien, instintivamente, se cuadró. Un nuevo día había comenzado. Y ese día, y todos los que seguirían, ya no se escribirían con la tinta de la violencia y el silencio, sino con